Hola, nos encontramos nuevamente acá, ahora con la segunda clase del curso de masaje de relajación de espalda. Lo último que vimos en la clase, en la parte número 1, fueron las manipulaciones, que habíamos comenzado con la descripción de estas y con el grupo de amasamientos. Recordemos que los amasamientos son un movimiento que moldean o modelan la masa muscular entre los dedos o la palma de la mano, dentro de los cuales destacamos, ¿no es cierto?, el amasamiento nudillar, que podemos apreciar acá en la primera imagen, en donde la zona hipotenar de la mano o talón de la mano es apoyada sobre la superficie, y a su vez también la zona de los pulpejos, de la yema de los dedos. Los dedos quedan en flexión. Cada uno de estos dedos, ¿no es cierto?, se mueve en forma circular, en forma independiente. Esta manipulación va a depender, ¿no es cierto?, muchas veces de su profundidad, la dirección que ésta tenga, ¿no es cierto?, la intensidad que le coloquemos. Intenta en sí, al moldear la musculatura, el lograr separar fibras musculares. Y como cada dedo está trabajando de forma independiente, es como si cada uno estuviese haciendo un mini masaje sobre las fibras musculares, sobre la masa muscular. En este caso, en la segunda foto, tenemos el amasamiento palmo digital, en donde, al contrario del anterior, ya aquí vemos apoyada toda la palma completa de las manos. Lo único que está separado de la palma completa y dedos de la mano es el pulgar. Y entre toda la zona de la mano, ¿no es cierto?, y el pulgar, se realiza, ¿no es cierto?, al encontrarse un pinzamiento. O sea, la forma de moldear y modelar la masa muscular es pinzando, con un apoyo completo, una adherencia completa de toda la palma y dedos de la mano. Acá es todo el resto de la mano que va a ir a buscar, para lograr la pinza, va a ir a buscar el pulgar. Esta manipulación es menos intensa que la anterior, pero ambas, tanto digital como palmo digital, son manipulaciones esenciales dentro de un masaje, sobre todo en el masaje de relajación. Con la primera vamos a relajar la musculatura, y con la segunda, el palmo digital, vamos a desfatigar la musculatura. También tenemos el amasamiento nudillar, que apreciamos acá en la tercera foto, y como ya lo habíamos descrito en la clase número 1, este amasamiento, si bien es muy similar su ejecución al amasamiento digital, hay un apoyo de la zona hipotenar de las manos. En este caso, en vez de los dígitos, son los nudillos los que se apoyan, y también cada uno de ellos ejerce un círculo de forma independiente. Es una manipulación más intensa que las dos anteriores y tiene sus restricciones. No puede ser aplicado como las dos anteriores en cualquier tipo de masaje o en cualquier tipo de masa muscular. Con esta ya vamos a tener ciertos cuidados, ¿no es cierto?, en su aplicación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, como nombrábamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, musculaturas más débiles, más sensibles o zonas más delicadas, o tener cuidado también con las zonas donde se encuentran prominencias óseas. Ya serían como los cuidados y ciertas contraindicaciones también a tener en cuenta con esta manipulación, amasamiento nudillar. Sigamos con nuevas técnicas manipulativas. Dentro del masaje también vamos a tener lo que es lo que llamamos los vaciajes o vasoconstricciones. Esta manipulación es la única que vamos a encontrar dentro del masaje, que va a incidir de forma exclusiva sobre el sistema vascular, dependiendo de sus velocidades, de sus direcciones, cómo sea su ejecución, no solamente a nivel del sistema vascular circulatorio sanguíneo, sino que también a nivel linfático. Se puede aplicar en cualquier parte del tratamiento y generalmente es obligada a hacerla al principio y al final del tratamiento.
Al principio sirve para preparar la zona a tratar y al final para evitar posibles molestias que han podido ocasionar manipulaciones de mayor intensidad, como por ejemplo hablábamos recién el amasamiento nudillo, o para suavizar la acción de los amasamientos o de cualquier otro tipo de manipulación más intensa. Puede aplicarse siempre que se considere necesario disminuir entonces la intensidad del masaje o de cualquier manipulación que sea, como ya dijimos, de mayor intensidad. Nos ayuda a recuperar la masa muscular y que sobre esta no repercutan de forma negativa las manipulaciones. Por lo tanto, podríamos decir que es una manipulación equilibrante dentro del tratamiento de masaje. También tenemos las técnicas neurosedantes o pases neurosedantes dentro del masaje de relajación. Y dice ahí que se utiliza siempre para iniciar y para concluir el masaje. Ya este grupo manipulativo, como ya mencionamos, se utiliza al inicio y al final, por lo tanto podríamos decir que es una manipulación con la cual se establece un primer contacto y también a través de ella concluimos, terminamos, damos el último contacto con nuestras manos a nuestro paciente, a nuestro cliente o clienta. Su efecto, como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, neurosedantes, es principalmente sedante al incidir sobre el sistema nervioso. La mayoría de las manipulaciones neurosedantes reciben distintos nombres. Los más conocidos son los pases magnéticos neurosedantes que se llevan a cabo con toda la mano, pero principalmente con la yema de los dedos. Ya estos son manipulaciones de forma muy superficial, lentas, ¿no es cierto?, como si fuera una caricia. En su aplicación no debe producir cosquillas, por más lento y superficial que éstas sean, ¿ya? Ya que si fuese así el caso, si nuestra cliente o nuestro cliente se sintiera incómodo como sensación de cosquilleo, debemos en ese caso aumentar un poquito la presión, pero nunca llegar a apretar, a pellizcar la zona o a ocasionar molestia. Se realizan preferentemente desde el centro hacia los extremos distales, por ejemplo, en el caso de la espalda, desde la columna hasta los extremos, a través de la columna a lo largo de esta, desde caudal a craneal o desde craneal a caudal, que son zonas, ¿no es cierto?, o posiciones o direcciones que vamos a tener en nuestro masaje y los vamos a ver en práctica. No son manipulaciones que se repiten en las fases intermedias, siempre son aplicadas al principio y al final, pero pueden ser sustituidos por algunas fricciones que hagan el mismo efecto si se desea, sobre todo si no queremos dejar, ¿no es cierto?, la zona demasiado sedada, sino que tal vez con una cierta cantidad de energía, ¿no es cierto?, o activación, al final podemos sustituirlas por ciertas fricciones. También importante, como dijimos recién, que no se utilizan de forma intermedia, pero a veces son la manipulación que me sirven de enlace para pasar de una zona a otra y no soltar, no perder el contacto en la aplicación del masaje. Bueno, recién habíamos nombrado, ¿no es cierto?, estos otros tipos de manipulaciones que son las técnicas de fricciones dentro del masaje de relajación. ¿Ya? La técnica de fricción se realiza al establecer contacto con la piel de quien ha de ser masajeado y manteniendo siempre en contacto con una cierta presión adecuada, sin despegar las manos, la palma o el antebrazo, ya que hay diversos tipos de fricciones y las vamos a ver también en la práctica. Y en este caso hacemos una forma de fricción o un deslizar nuestras manos sobre los tejidos de forma con mayor presión, logrando llegar a tejidos más profundos.
En este caso, ¿no es cierto? Importante destacar que dependiendo de si consideramos que podemos aplicar diversas intensidades de presión en las fricciones, sus efectos eh, van a ser distintos. Por ejemplo, como decíamos recién, con los pases, ¿no es cierto? Podrían ser fricciones tal vez un poco más lentas, no tan profundas, y que podrían sustituir, ¿no es cierto?, el masaje dentro del masaje a los pases, dependiendo del objetivo que queremos lograr con nuestro paciente. Pero también, dependiendo de la velocidad y de la presión, muchas veces estas manipulaciones son aplicadas para generar un aumento de temperatura local dentro o en la zona que estamos trabajando sobre los tejidos. Según los efectos que deseemos lograr con estas manipulaciones, estas pueden ser aplicadas de forma constante, repetitivas o intermitentes en diferentes direcciones, ascendentes, descendentes, con con distintas velocidades, distintas presiones. ¿Ya? De esta forma logramos una buena fricción. Otro tema importante a considerar dentro de cómo debo aplicar un masaje es la distribución de las manipulaciones de masaje relajante y no solamente del masaje relajante de espalda, sino que de todo tipo de masaje relajante e inclusive también otras técnicas de masaje. ¿Ya? Y que es cómo voy a distribuir las manipulaciones. Voy a trabajar de forma generalizada, abarcando toda la zona de trabajo, en este caso, como vemos en la imagen superior. Generalizada sería, ¿no es cierto?, según el masaje que estamos estudiando ahora, toda la espalda completa con nuestras manipulaciones, o una distribución más zonal, o sea, vamos dividiendo en grupos o en sectores más pequeños. Entonces, cuando hablamos de distribuciones generalizadas, estamos hablando eh, que es este tipo de distribución es aquel donde tomamos un área corporal como dijimos recién, por ejemplo, toda la espalda o toda la extremidad completa inferior, y se desarrollan sobre toda la zona o todo este conjunto de zonas, ya las manipulaciones. Pero si ya vamos a subdividir o vamos a distribuir, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la extremidad inferior. En la extremidad inferior tenemos lo más amplio, tres zonas, lo que es el pie, la pierna, el muslo. Pero inclusive aún podemos subdividir aún más, por ejemplo, la planta del pie, los dedos de los pies, la rodilla, la cara externa del muslo, o sea, podemos dividir en zonas aún más pequeñas. Y hay que considerar que a mayor zona más grande, o sea, una distribución más generalizada, la intensidad del masaje va a ser menor. Por lo tanto, es típico que en una introducción o al comenzar a preparar un masaje, yo utilizo este tipo de distribución generalizada. Cuando utilizo la distribución zonal o inclusive aún más pequeñas subzonas, significa que mi masaje, entre más pequeña sea la zona de trabajo que yo escogí o una subzona, ¿no es cierto?, mi masaje va a ser más intenso y por lo tanto esto va a estar aplicado en lo que llamamos la fase de tratamiento o las técnicas fundamentales. Nunca hacer una distribución zonal desde el principio o en todo el masaje completo, ya que debo preparar la zona para trabajarla. Y si me excedo en el trabajo zonal, podría ocasionar fatiga en los músculos y hacer que nuestro cliente al día siguiente se sintiera con su musculatura pesada, adolorida e inclusive tal como cuando a veces van después de mucho tiempo al gimnasio y quedan como agarrotados, como con la musculatura, ¿no es cierto?, sensible, y la idea de un masaje jamás es lograr ese efecto. Por el contrario, es desfatigar, es relajar la musculatura. Entonces tenemos que tener cuidado cuando voy a ocupar una distribución general y cuando voy a ocupar una distribución zonal.
También vamos a considerar, ¿no es cierto?, dentro del masaje, lo que son la forma en cómo voy a aplicar la dirección de las manipulaciones. Y esta yo podría trabajarlas en forma longitudinal o transversal. Longitudinalmente a las fibras musculares. Si yo miro acá la imagen, nos vamos a fijar que los músculos tienen sus fibras musculares, acá están dibujadas, ¿no es cierto? Y longitudinalmente significa a lo largo de las fibras musculares. Transversalmente significa que yo atravieso, cruzo estas fibras musculares. Cuando yo trabajo en forma longitudinal a lo largo de la fibra muscular, voy a ocasionar una menor intensidad, pero también voy a promover el desfatigar, el desintoxicar la musculatura. Voy a lograr desintoxicar el tejido o la masa muscular. Pero si yo realizo un trabajo transversal, lo que voy a lograr es una mayor intensidad, pero también activar las fibras musculares, hacer que éstas reciban mayor oxigenación, mayor nutrición, porque al activarlas también estoy promoviendo la llegada de mayor riego sanguíneo hacia ellas. ¿Ya? Entonces eso también debemos de considerar, ¿no es cierto?, al realizar un trabajo longitudinal o transversal a las fibras musculares en nuestro trabajo. ¿Ya? Y todo va a depender también de las necesidades que encontremos en nuestro cliente. Como hemos hablado un poco de los músculos, ¿no es cierto?, no debemos olvidar que es esencial sabernos la musculatura superficial de la zona que vamos a trabajar, en este caso de la espalda. Así que los voy a invitar a que veamos un video que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, en recordar la musculatura superficial, ¿no es cierto?, de la espalda. ¿Ya? Así que las invito a que veamos, o los invito a que veamos el siguiente video. Empezamos a explicar la musculatura del plano superficial de la espalda, músculos posteriores del tronco. Y empezamos por el músculo más superficial, en su parte superior de la espalda, que es el trapecio. El trapecio nace en la base del occipital y continúa por todas las apófisis espinosas hasta la dorsal 10, hasta la D10. Y se puede considerar que tiene tres partes de inserción. Tiene un haz superior que terminará, como veis aquí, en el borde posterior de la clavícula y en el acromion de la escápula. Lo que consideramos la inserción del haz medio, ¿sí?, sería aproximadamente todo esto, que terminará en la espina del omóplato, la espina de la escápula. Y el haz inferior, que termina en la parte interna de la espina del omóplato. Este sería el haz inferior. Con lo cual, recordamos, tengo un haz superior, occipital, apófisis espinosas, y se insertaría en la parte posterior de la clavícula y en el acromio. El haz medio, que sería toda esta espina de la escápula, en las apófisis espinosas, y el haz inferior, que terminaría en la parte interna de la espina del omóplato. Este sería. ¿Cuál es la acción del músculo trapecio? Pues bien, si actúa desde los dos lados, si se contraen los dos trapecios a la vez, será extensor de la columna cervical y dorsal. Y en cambio, si solo contraemos un lado, si solo contraemos el trapecio de un lado, será un músculo extensor
y ayudará en la inclinación lateral hacia el lado contrario, hacia el lado de la contracción. Es decir, si yo hago una flexión o inclinación lateral hacia este lado, será inclinador lateral hacia ese lado. En cambio, si hago una rotación, la rotación tendría que ser hacia el lado opuesto. Es decir, si este cuello rota hacia la derecha, sería rotador de tronco. Pasamos ahora a explicar otro músculo que ocupa una gran parte de la espalda, como vemos aquí, que es este músculo que tengo señalado en azul, que es el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se origina, aquí como veis, por debajo del trapecio, en las apófisis espinosas D7, continúa por todas las apófisis espinosas, de 8, de 9, de 10, hasta aquí abajo, que es la L5. También se sujetaría en la cresta ilíaca y en la cara externa, la cresta del sacro, y en la cara externa de las 4 últimas costillas, que aquí no se aprecia con claridad, pero es esa zona que os estoy marcando. El dorsal ancho es un músculo peculiar porque, como veis, su origen es muy amplio, pero después se van agrupando, se van enroscando, se va torciendo y terminará en la corredera bicipital del húmero. He quitado toda la musculatura del brazo, la musculatura del hombro, para que podáis observar esto último que os he dicho, que se origina en las 4 últimas costillas, que se van agrupando y enrollando todas sus fibras y que su fin a su inserción es justo en esta zona, que eso corresponde con la corredera bicipital del húmero. Aquí se aprecia. ¿Sí? Con lo cual vemos que es un músculo muy prominente, muy voluminoso en su origen, con todas esas apófisis espinosas, desde las apófisis espinosas, desde la D7 a la L5, la cresta del sacro, las pinas del hueso coxal, cresta ilíaca, la cara externa de las 4 últimas costillas y termina en esa corredera bicipital del húmero, con lo cual su final es muy pequeñito. Eso nos indica que, aparte de ser musculatura de la espalda, va a ser musculatura también del brazo. Y nos queda pues explicar un poquito las acciones del dorsal ancho. El dorsal ancho va a ser un músculo extensor, por su localización posterior, de la columna a nivel dorsal. Recordad que se insertaban en las apófisis, se originaban las apófisis espinosas desde la dorsal 7 a la L5, con lo cual es un extensor de la columna a nivel dorsal y a nivel lumbar. Y, como veis en su inserción en la corredera bicipital, también nos va a servir, si actúa desde los dos lados, como sustentador del tronco. Es decir, cuando nos sujetamos, por ejemplo, estamos suspendidos sobre una barra, también va a ser uno de los músculos principales que actúan como sostén de nuestro cuerpo. Pasamos ahora a explicar los 3 músculos que nos quedan del plano superficial. Aunque sean del plano superficial, para acceder a ellos y para poder explicároslo, tengo que suprimir los 2 que acabamos de estudiar, el trapecio y el dorsal ancho. Pues bien, los 3 que nos quedan, empezamos por este que os señalo aquí, que es el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Si os fijáis aquí, ese elevador de la escápula nace en el ángulo superior de la escápula. Esto es el ángulo superior de la escápula, lo que estoy señalando, y continúa, va a dirección superior, va hacia arriba, terminando por debajo de toda esta musculatura, que es el esplenio, que son los esplenios y que es el esternocleidomastoideo, y terminará en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales. Me desprendo del esplenio, los esplenios, y del esternocleidomastoideo, para que apreciéis toda la extensión de ese elevador de la escápula o angular del omóplato. Con lo que, repito, el ángulo superior de la escápula y termina en las apófisis transversas
de las 4 primeras vértebras cervicales, desde C1 hasta C4. Y solo me queda indicaros qué acción realiza, cuál es su función. Pues bien, como su nombre indica, el elevador de la escápula eleva la escápula, tira de ella hacia arriba. ¿Sí? Aparte, si actúa de los dos lados, ayuda a la extensión de la zona cervical. Y también, si actúa de un solo lado, es inclinador lateral y rotador junto con el esplenio del cuello. Y por último, nos queda estudiar los romboides, los cuales los puedo dividir en este que he marcado en azul, que es el romboides mayor, y este que está por encima de ese romboides mayor, que sería el romboides menor. En su conjunto, actúan en sinergia. Los dos realizan el mismo movimiento. Como vemos, se origina en el borde interno de la escápula, el romboides menor un poquito más arriba y el romboides mayor un poquito más abajo. Y termina en las apófisis espinosas desde C7, esta sería C7, hasta D4. Como os digo, aunque son músculos que se diferencian, romboides mayor y romboides menor, es un músculo que actúa en sinergia. ¿Cuál es su acción? La abducción con débina marca de la escápula cuando el raquis, cuando la columna está fija. Y muchas veces este es uno de los músculos, cuando la escápula está fija, no tiene movilidad, porque tengo una escoliosis, es uno de los músculos que realizan la tracción lateral. Son músculos que están completamente contraídos, como os dije en alguna ocasión, y que es una musculatura que tengo que estirar cuando tengo una escoliosis de esa zona. ¿Vale? Hay una zona donde depende la curvatura hacia donde sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, que tendré que estirar fuertemente esa musculatura y por otro lado fortalecerla. Bueno, espero que les haya traído un buen recordatorio, ¿no es cierto?, este video sobre los músculos. Así los repasamos para nuestra clase práctica, ¿ya? Así que a tratar de memorizarse bien, ¿no es cierto?, cada uno de los músculos mencionados en el video y su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Y dónde se ubican, desde dónde hasta dónde, sus puntos de inserción, ¿no es cierto? Y ahí fijarse, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo que realiza cada uno, como para también entender por qué tenemos que relajarlos y mantenerlos en buenas condiciones. Entonces, ¿qué más nos queda por ver en nuestra clase teórica? Aquí, más que nada, está la secuencia que ustedes van a trabajar en la clase práctica y la vamos a analizar, obviamente, directamente en la clase práctica, pero sí quiero ahí indicarles, mostrarles cómo la introducción es un trabajo, ¿no es cierto?, generalizado, como explicábamos en delante. O sea, es una eh, fase del tratamiento en donde utilizamos técnicas que van a preparar la zona que voy a intervenir, ¿no es cierto? La van a preparar para poder realizar un masaje más profundo. Por lo tanto, al ser esta introducción más generalizada, ya la hace preparatoria y además de menor intensidad. Por otro lado, si ustedes se fijan, hay fricciones, que en este caso son fricciones más suaves, con una velocidad más lenta, para que sean de preparación. Hay pases también, como indicábamos, que se utilizan para iniciar y para terminar, ¿no es cierto?, nuestro contacto con la clienta o cliente, con la zona de trabajo. Hay vaciajes, hay vasoconstricciones, aparecen amasamientos, pero los que tienen menor intensidad, está el palmo digital, nuevamente el palmo digital, el digital, pero si ustedes se fijan, no hay amasamientos más intensos como el nudillar. Y terminamos también con fricciones,
¿ya? Y si ustedes se fijan, estas fricciones también tienen un aspecto de sedación, ¿ya? De envolvimiento sedante, como dice acá, fricción neurosedante envolvente. Entonces, esto es en sí la preparación, ¿no es cierto?, para que la zona reciba de forma adecuada la fase de tratamiento o las técnicas más fundamentales. Ahí están las técnicas fundamentales o de tratamiento en donde ya el trabajo es más localizado. Hay trabajo tanto longitudinal como transversal a la fibra. Hay un juego de amasamientos, tanto el palmo digital, el digital, pero aparece nuevamente el nudillar, perdón, no nuevamente, aparece por primera vez el amasamiento nudillar, en donde vamos a lograr un efecto más profundo al ir ocupando estas tres manipulaciones. Y se termina esta fase con una vasoconstricción. Acuérdense que las vasoconstricciones son manipulaciones equilibrantes, ¿ya? Que si con el nudillar pudiese haberse excedido, ¿no es cierto?, la intensidad, con la vasoconstricción, con el vaciaje, vamos a equilibrar esa acción de la manipulación nudillar. Y en la fase de salida, al igual que en este caso que la introducción, también es un trabajo generalizado en base a manipulaciones menos intensas, en base a manipulaciones sedantes como los pases, que en este caso son los últimos para despedirnos, terminar con el último contacto, ¿no es cierto?, lo más probable con la punta de nuestros dedos, ¿ya? Entonces hay todo un trabajo netamente de sedación en el cierre, ¿no es cierto?, de un masaje en este caso también de menor intensidad. Indicaciones del masaje, ¿cuándo lo vamos a aplicar? En presencia de estrés, en presencia de insomnio. Mucha gente recurre al masaje como terapia para mejorar la calidad del sueño. Cuando las personas se encuentran en estados de ansiedad, con agitación, ¿no es cierto? Que están ligados en este caso, ¿no?, al estrés, alteraciones psíquicas por exceso de trabajo, ¿no es cierto? Agotamiento tanto físico como psicológico, cuando hay atrofia o debilidad muscular y dolor muscular. Pero independiente de estas indicaciones que estamos nombrando acá, hay que tener en consideración para poder aplicar nuestro masaje las contraindicaciones y también en algunos casos la sugerencia o el permiso del médico tratante, ¿no es cierto? Si es que si nuestro cliente presentara alguna patología. Entonces, como contraindicaciones generales, vamos a hablar de infecciones agudas, el cáncer, trastornos del bajo vientre, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, que presenten menstruaciones tortuosas, dolorosas o con mucho flujo, con hemorragias, ¿no es cierto?, es una contraindicación. Insuficiencia cardíaca que se encuentre descompensada, la hipotensión, porque en general un masaje va a ejercer un efecto vagotónico. Ya, por lo tanto, la persona al sentirse más sedada va a haber un efecto de vasoconstrictor, por lo tanto, se puede bajar aún más la presión si esto no está de forma adecuada en nuestro paciente, no hay una presión adecuada en nuestro paciente. También importante considerar toda superficie que se encuentre caliente, hinchada, con una inflamación, que esté enrojecida o dolorosa, ya que desconocemos la causa de esto. La presencia de flebitis, tromboflebitis, trombosis, malestar general. Ya el malestar general, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro paciente, puede estar con un foco infeccioso, puede estar con una patología en proceso. También hay que considerar ciertas afecciones de la piel, sobre todo aquellas que son infecciosas, cáncer a la piel, dermatitis, reacciones alérgicas, ¿ya? El hipertiroidismo también es contraindicación, asma bronquial, bronquitis asmática, en estado de consumo de algún tóxico, drogas o alcohol. Ya son contraindicaciones generales. Si quisiéramos indagar un poquito más allá, ¿no es cierto?, con las contraindicaciones que ya son 100%, que no podemos ni siquiera, no tenemos necesidad ni siquiera de consultar al médico, porque en este caso son completamente absolutas.
y vamos a redundar un poco en lo que acabamos de mencionar con las contraindicaciones generales, sería el caso de la presencia de hemorragias, fragilidad capilar, por ejemplo, que con personas que solamente con un pequeño roce se producen hematomas, se producen rompimientos capilares. Entonces imagínense al realizar un masaje o una manipulación un poco más profunda. Ahí, eso sería una contraindicación. Como ya habíamos nombrado la flebitis, la tromboflebitis, vamos a movilizar igual riego sanguíneo. Al movilizar riego sanguíneo y si hay trombos, por ejemplo, estos se podrían movilizar. Si hay flebitis, también esto podría aumentar el problema. En el caso de las cardiopatías descompensadas, se refiere a que el tratamiento no está siendo llevado de forma adecuada o algo está en descontrol en la patología de nuestro paciente y obviamente hay que consultar al médico tratante si es que éste podría realizarse un masaje de relajación. Pero obviamente mientras se encuentre descompensada, mientras que el médico no autorice, no puedo tocar a ese paciente, a ese cliente o clienta. En presencia de estados febriles, ya que esto podría estar indicando la presencia de algún estado infeccioso, algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología que sea contraindicada. Enfermedades infecciosas de la piel, fracturas sin consolidar, quemaduras, inclusive hasta las quemaduras de sol, roturas musculares de las fibras musculares, desgarros, ya tumoraciones o bultos no diagnosticados podrían ser inclusive hasta la presencia de cáncer. Y en el caso del cáncer, si bien es una contraindicación absoluta, se podría hacer la excepción con el cáncer terminal siempre y cuando exista autorización del médico. Si no hay autorización del médico, jamás puedo tocar a una persona con cáncer. Presencia de heridas, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona de trabajo. Y si no es en la zona que voy a tratar, verificar que esa herida no esté con un proceso infeccioso, no sea una ulceración o una herida que tenga un mayor compromiso, ¿no es cierto? Sistémico, en este caso del cuerpo o del organismo de nuestro cliente o clienta. Recalcar un poco lo que es consultar al médico tratante y que sea autorizado por el médico tratante en ciertos casos, pero esta autorización no es que nuestro paciente o nuestra cliente vaya al médico, le consulte y al volver con nosotros nos diga, sí, el médico me autorizó, no hay ningún problema. No, debe pedirle al médico tratante un certificado, ¿no es cierto?, tipo receta, en donde el médico de puño y letra o impreso está autorizando, en donde va su firma, su timbre, ¿no es cierto?, está autorizando la realización del masaje de relajación o cualquier tipo de masaje. Necesitamos ese respaldo. No basta con que nuestro cliente nos diga que sí hizo la consulta y el médico autorizó. Necesito la firma del médico tratante. Ciertas contraindicaciones relativas, que obviamente aquí también vamos a necesitar esta autorización del médico tratante en el caso de embarazos, en el caso de hipertensión, hipotensión, sobre todo cuando estas están descompensadas y el tratamiento es adecuado, o sea, en este caso está llevado de forma adecuada, están compensadas, que el médico autorice, ¿no es cierto?, para no tener ningún problema. Presencias de taquicardias, de cólicos, ya, porque los cólicos pueden ser el signo o el síntoma de una patología mayor, reacciones adversas según la selección del producto a utilizar, ya no utilizar productos comedogénicos, no olvidar que los productos, por ejemplo, la vaselina, el emulsionado, ocasionan problemas, ¿no es cierto?, en los folículos pilosebáceos y taponean estos poros, ¿no es cierto?, provocando problemas inclusive que podrían llegar hasta formar una foliculitis, que es la infección de estos conductos pilosebáceos. Alergias. Debemos no solamente seleccionar un producto profesional, un producto adecuado, sino que además el correcto para mi paciente, para mi cliente o clienta. ¿Y cómo sé cuál va a ser el correcto? Una de las cosas más importantes a considerar es si éste sufre o no sufre de reacciones adversas o ha sufrido en algún momento y si sufre o no sufre de alergias, ya que al saber que es, por ejemplo, alérgico al yodo,
supongamos. Y obviamente yo al revisar el cosmético que voy a utilizar, debo verificar que este no tenga ese componente activo que mi cliente ha manifestado que es alérgico, porque al estar en contacto con él va a tener una reacción alérgica. Entonces tengo que tener ese cuidado, debo tener ese conocimiento. ¿Y cómo adquiero estos conocimientos? ¿Cómo sé para poder hacer esto de descartar las contraindicaciones? ¿Cómo yo puedo hacerlo? En este caso, obviamente, frente a un masaje de relajación, como todo tipo de tratamiento que yo voy a realizar con mis pacientes, con mi clienta, con mi cliente, lo primero que debo hacer es una anamnesis, ¿ya? Y ahí yo voy a preguntar datos personales, nombre, dirección, celular, fecha de nacimiento, la edad, los hijos, actividades que realizan para también saber un poco con respecto a la actividad laboral, a en este caso, la profesión o estudios, porque saber si, por ejemplo, tiene una cierta profesión, pero no la ejerce. ¿Por qué no la ejerce? Porque no ha podido conseguir trabajo y se ve obligado a trabajar en otra actividad. Eso obviamente genera estrés, hay muchos casos de depresión, ¿ya? Ansiedad, pero también el saber la actividad laboral o los tipos de actividades que realiza, por ejemplo, actividades deportivas u otros tipos de actividades, voy a saber las malas posturas que él pudiera tener o algunas posturas viciadas o ciertos movimientos que le han ocasionado problemas, ¿no es cierto?, a nivel de su musculatura. También saber el motivo de la consulta, o sea, por qué él está ahí, qué es lo que él espera del tratamiento, del masaje que va a recibir. Datos médicos importantes, lo vimos por las mismas contraindicaciones, qué tipo de enfermedades, si hay la ingesta de algún tipo de medicamento, las alergias que ya las mencionamos, si hay prótesis en alguna zona del cuerpo, inclusive bracket, frenillos, porque si voy a realizar un masaje de relajación, por ejemplo, en el rostro, ya es importante saber si hay bracket o frenillos, si hay alguna intervención quirúrgica, operaciones, cuánto tiempo que fue esa operación, antecedentes familiares, por si hay alguna patología en padres y hermanos, que son los que importan en este caso, con respecto a patologías importantes que habíamos mencionado, como el cáncer o cualquier enfermedad o patología, ¿no es cierto?, que sea en este caso importante a considerar y necesitar, ¿no es cierto?, que nuestro médico nos autorice. Datos psicológicos, la presencia de estrés, de depresión, si en el caso de depresión, qué medicamentos consume o utiliza, ¿ya? Hábitos de vida, la alimentación, muy importante saber cuánta cantidad de agua diaria consume y en el caso de no tener nada a nivel renal, ningún problema a nivel de riñones, se le puede dar, ¿no es cierto?, el consejo de que mínimo ojalá consuma 2 litros de agua diaria. Saber la cantidad de horas de sueño, ya, si estas horas de sueño no solamente en cantidad, sino que también en calidad, si duerme 5 horas, pero las duerme profundamente y logra descansar, estaría mucho mejor que dormir 8 horas que en las cuales siente que no descansó nada, ¿ya? El deporte, tipo de deportes que realiza, porque obviamente esto influye directamente en la musculatura, el lugar donde realiza este deporte, si lo hace al aire libre, en lugares encerrados, el consumo de tabaco, la cantidad de tabaco, también si es fumador activo o pasivo. Importante, por ejemplo, si es un fumador que mínimo haya fumado 30 minutos antes de realizar el masaje, no justo antes de entrar, porque hay en este caso una cantidad de toxinas a nivel respiratorio y obviamente eh, eso también influye. Recuerden que uno en el masaje invita a la relajación con respiraciones profundas, entonces es malo que haya fumado recién, ¿no es cierto? Y mínimo debiera ser 30 minutos. En el caso de alcohol y drogas también sí existe la frecuencia y obviamente por lo menos 72 horas antes lo que es consumo de drogas y de alcohol, si es que el alcohol fue una cantidad importante, si fue una copa de vino puede haber sido el día anterior, ¿ya? Si fue una cerveza, también podría ser el día anterior, pero la idea es que nada de estos tóxicos estén corriendo recientemente en nuestro riego sanguíneo. Recuerden que ustedes igual con un masaje de relajación van a movilizar circuitos sanguíneos.
Por lo tanto, es importante saber de que no haya consumo de este tipo de tóxicos. La exposición natural al sol, si lo hace con qué frecuencia, si lo hace de forma adecuada, en el horario adecuado. No neguemos a nuestro paciente el que no se debe exponer al sol porque el sol es tan dañino, ¿no es cierto? No, no seamos tan categóricos o tan castigadores en esa selección de la exposición al sol. Si nuestro cliente debiera tener una exposición natural al sol en horarios, por ejemplo, hasta las 10, 10 y media de la mañana, máximo las 11 y más allá de las 5 de la tarde, ya que en esos horarios obviamente hay una buena exposición al sol, en donde recibimos, ¿no es cierto?, el sol que es bueno, que no nos va a dañar. En cambio, entre las 10 y media, 11, que parte ya la exposición a los rayos VA, VB, ya VB principalmente, que en este caso nos van a exponer a contraer por exceso de este sol lo que es, ¿no es cierto?, el cáncer a la piel. No olvidemos que el sol, en este caso los rayos UV, son acumulativos en nuestra piel. Ya, entonces, a más frecuencia de exposición al sol de este tipo de rayos UVB, vamos a tener problemas, ¿ya? Pero sí necesito de los VA, necesito de esta eh, radiación, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos ayuda en varios procesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya sabemos la síntesis de vitamina D y también hay personas que dependen de la radiación lumínica del sol para evitar procesos de depresión. Entonces, orientemos a nuestro paciente con respecto, ¿no es cierto?, a la exposición solar, la frecuencia y también obviamente a la buena utilización de la protección solar con productos adecuados. Entonces, los dejo invitados, ¿no es cierto?, invitadas a nuestra clase práctica. Recuerden que deben realizar el día anterior a la clase práctica su evaluación teórica, que es netamente formativa con respecto a la clase parte 1 y parte 2, la clase teórica. Nos vemos. Bye bye. Chao.